Cuando era niño todos los días alguien me pedía que cantara, y en ese entonces me aburría porque prefería estar afuera con mis amigos, y probablemente poco a poco pensé, bueno, esta es mi vida, es mi destino, probablemente tengo que cantar en mi vida, creo. El mundo conoce a Andrea Bocelli como una voz que ha inspirado a millones, pero detrás de la música, su vida también ha estado llena de momentos de profunda emoción y desafíos inesperados. Ahora, las desgarradoras noticias que rodean al legendario cantante italiano han dejado a sus fans en todo el mundo buscando respuestas. Desde su extraordinario viaje hasta las luchas personales que lo moldearon, esta historia analiza los últimos acontecimientos y el impacto emocional que han generado. Acompáñanos en este video mientras descubrimos qué sucedió y por qué tantas personas hablan de Andrea Bocelli hoy. Los momentos que pusieron a prueba el silencio de Andrea Bocelli. A finales de 2016, Andrea Bocelli se vio atrapado en una tormenta que nunca esperó. Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, el recién formado comité de investidura tuvo dificultades para atraer a artistas de renombre. Entonces comenzaron a circular rumores de que Bocelli había aceptado una invitación para actuar. Casi de inmediato las redes sociales se llenaron de críticas y muchos pidieron un boicot contra el legendario tenor. La situación se complicó porque Bocelli y Trump se conocían desde hacía años. Bocelli había actuado en algunos eventos privados de Trump y desde su perspectiva, aceptar la invitación habría sido un gesto de respeto hacia alguien conocido. No pretendía ser una declaración política ni un respaldo a ningún candidato, pero ante la creciente presión, Bocelli tomó una decisión sorprendente. Permaneció en silencio. No hubo discusiones públicas, ni respuestas airadas, ni intentos de defenderse de cada acusación. Simplemente se apartó del bullicio. Para un hombre que había pasado décadas en los escenarios más importantes del mundo, esta se convirtió en una de sus primeras grandes batallas fuera de la música. Un momento en el que la opinión pública exigía una respuesta. Pero ¿cómo proteger la dignidad cuando el mundo espera que uno tome partido? Unos años más tarde, Bocelli se enfrentó a otro momento difícil cuando la leyenda de la ópera Plácido Domingo se vio envuelto en una polémica tras ser acusado de conducta sexual inapropiada. Muchos en la comunidad operística estadounidense se distanciaron rápidamente de Domingo. Bocelli no justificó las acciones perjudiciales ni defendió las irregularidades, pero cuestionó si décadas de logros artísticos debían borrarse por completo antes de que se dictara una sentencia judicial. Comprendía que hablar de justicia le acarrearía críticas, pero aún así optó por hablar de la importancia de que los hechos y el debido proceso prevalecieran. Dos polémicas, dos tormentas mediáticas. Sin embargo, Bocelli las manejó de una manera que reflejaba su personalidad. No atacaba a sus críticos, no buscaba aprobación, ni se presentaba como una víctima. Cuando el ruido se volvía insoportable, se apartaba. Cuando sentía que algo debía decirse, hablaba con calma y respeto. A lo largo de su carrera, Andrea Bocelli ha cuidado meticulosamente su imagen y se ha comportado con un autocontrol admirable. Sin embargo, más allá de los focos, tras los muros de Villa Alpamare y lejos de los aplausos de millones, existe otra faceta del artista que el mundo rara vez ve. Pero antes de la fama, ¿qué dificultades forjaron la extraordinaria trayectoria de Andrea Bocelli sigue viendo para descubrirlo? Mucho antes de que Andrea Bocelli se convirtiera en una de las voces más reconocidas del mundo, su historia comenzó en un pequeño pueblo rodeado por las colinas de la Toscana, Italia. Nacido el 22 de septiembre de 1958, hijo de Alessandro Ieri Bocelli, Andrea llegó al mundo enfrentando desafíos que marcarían el resto de su vida. Desde su nacimiento, su vista se vio afectada por el glaucoma congénito, una condición que le dificultó la visión desde sus primeros días. Su madre, Eddie, se negó a aceptar el consejo de los médicos que sugerían interrumpir el embarazo debido a la posibilidad de que su hijo naciera con una discapacidad. En cambio, decidió darle a Andrea una oportunidad de vivir. Años después, Bocelli hablaría a menudo de esa decisión y de cómo influyó profundamente en sus creencias y en su visión del valor de toda vida humana. Andrea creció en la granja de su familia en La Sterza, un pueblo tranquilo cerca de Lajatico, en la Toscana. Su familia se ganaba la vida vendiendo maquinaria agrícola y elaborando vino. La vida allí era sencilla, pero estaba llena de amor, familia y música. Junto a su hermano menor Alberto Andrea, pasó su infancia rodeado de los sonidos de la Italia rural.
Desde muy pequeño, la música se convirtió en algo más que un pasatiempo. Se convirtió en su vía de escape, su consuelo y finalmente en su futuro. Su madre decía que la música era lo único que siempre lograba calmarlo. Con tan solo 6 años, Andrea empezó a tomar clases de piano y su curiosidad pronto se extendió más allá de un solo instrumento. Con el tiempo aprendió a tocar la flauta, el saxofón, la trompeta, el trombón, la guitarra y la batería. Una gran influencia provino de su niñera Oriana, quien le regaló su primer disco del legendario tenor Franco Corelli. Ese momento despertó algo en él. Andrea quedó fascinado por el poder de la voz humana y comenzó a soñar con convertirse en tenor. A los 7 años ya reconocía a cantantes famosos e intentaba imitar sus voces estudiando las técnicas de los grandes intérpretes que admiraba. Pero su infancia estuvo marcada por un momento desgarrador que lo cambió todo. A los 12 años, mientras jugaba al fútbol, Andrea recibió un golpe en el ojo. El accidente le hizo perder la poca visión que le quedaba. Los médicos intentaron todo tipo de métodos para salvarle la vista, incluso tratamientos con sanguijuelas, pero nada funcionó. Desde ese día, Andrea Bocelli vivió completamente ciego. Sin embargo, la ceguera no lo silenció. Al contrario, la música se convirtió en su forma de conectar con el mundo. Continuó cantando durante toda su infancia y finalmente ofreció su primer concierto en un pequeño pueblo cerca de su ciudad natal. Con tan solo 14 años ganó su primer concurso de canto con la inmortal canción italiana O Sole Mio, demostrando que su voz poseía un don excepcional. Tras finalizar la secundaria, en 1980 Bocelli estudió Derecho en la Universidad de Pisa. Para costearse sus estudios tocaba en bares con piano por las noches. Fue en esos lugares donde desarrolló su confianza como artista y conoció a muchas personas que influirían en su futuro. En 1987, mientras actuaba, conoció a su futura esposa Enrica. Aunque finalmente se graduó de la Facultad de Derecho y trabajó brevemente como abogado de oficio, la música siguió atrayéndolo. Su vida cambió para siempre en 1992 cuando el cantante italiano Zucchero buscaba un tenor para grabar una maqueta de su canción Miserere. Tras escuchar la voz de Bocelli, el mismísimo Luciano Pavarotti animó a Zucchero a elegir a Andrea. Aquella oportunidad le abrió una puerta que transformaría su vida. La grabación de Bocelli contribuyó a dar a conocer su voz a un público más amplio y pronto comenzó a actuar por toda Europa. Tras ser descubierto por Caterina Caselli, firmó con Sugar Music y inició su carrera profesional como artista discográfico. En 1994, Bocelli participó en el Festival de Sanremo con Il Mare Calmo de la Sera y ganó en la categoría de Nuevos Talentos con una puntuación récord. Su álbum debut se convirtió rápidamente en un éxito, alcanzando el estatus de platino en cuestión de semanas. Ese mismo año debutó en la ópera como Macduff en Macbeth de Verdi y actuó ante el Papa Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro. Luego llegó la canción que lo cambió todo. En 1995, Bocelli lanzó Conte Partito, una poderosa balada que se haría famosa en todo el mundo. Cuando grabó la versión en inglés, Time to Say Goodbye, con Sarah Brightman, la canción se convirtió en un fenómeno mundial, batiendo récords de ventas y transformando a Bocelli en un ícono internacional. Sin embargo, tras la fama, se escondía una historia de perseverancia. Un niño que perdió la vista, un joven que cuestionó su camino y un artista que se negó a que las limitaciones lo definieran. Finalmente encontraron su lugar en el escenario mundial. Pero a medida que crecía la fama de Andrea Bocelli, también aumentaban los desafíos de vivir bajo los reflectores. El mundo admiraba su voz, pero pocos comprendían las batallas personales que se libraban tras bambalinas. Desde las dificultades de su infancia hasta la fama mundial. ¿Cómo llegó Bocelli al éxito? Sigue leyendo para descubrirlo. A finales de la década de 1990, Andrea Bocelli ya no era solo un talentoso cantante de la Toscana. Se había convertido en una voz reconocida en todo el mundo. Pero tras el éxito, los premios y los aplausos internacionales, se escondía un hombre que había dedicado toda su vida a superar obstáculos que antes parecían insuperables. En 1998, Bocelli alcanzó otro hito importante al asumir uno de los papeles más exigentes de la ópera Rodolfo en la Bohème de Puccini en el Teatro Comunale de Cagliari.
Para un artista al que le habían dicho que su ceguera podría limitar su futuro estar en un escenario de ópera interpretando a uno de los personajes más famosos del mundo, representó una poderosa victoria. Ese mismo año se lanzó su álbum Aria, el álbum de ópera, dando a conocer su voz clásica a un público aún más amplio. Poco después, Bocelli debutó en Estados Unidos con un concierto en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C. Esta actuación marcó un nuevo capítulo en su carrera, presentando su voz a millones de oyentes en todo el país. Al día siguiente fue recibido en la Casa Blanca por el entonces presidente Bill Clinton, un momento que demostró la rapidez con la que Bocelli había pasado de ser un artista europeo emergente a una figura internacional. Su talento ya no se limitaba a las salas de ópera. Se había convertido en un símbolo de pasión, perseverancia y el poder de la música. ¡Wow! En 1998 los logros de Bocelli siguieron creciendo. Ganó 2 World Music Awards, incluyendo Mejor Cantante Italiano y Mejor Interpretación Clásica. También fue incluido en la lista de las 50 personas más bellas de la revista People, un reconocimiento que demostró que su atractivo había trascendido el mundo de la música clásica. Pero quizás uno de los momentos más memorables de este periodo fue cuando se unió a Celine Dion para interpretar la canción The Prayer. Su poderoso dúo se convirtió en un éxito mundial, ganando un Globo de Oro a la mejor canción original y recibiendo una nominación al Oscar. Cuando Bocelli y Dion actuaron juntos en importantes ceremonias de premios, millones de personas fueron testigos de la conexión emocional entre dos voces extraordinarias. A medida que su popularidad crecía, Bocelli actuó por toda Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Cantó para líderes mundiales, participó en importantes eventos benéficos y se presentó en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo. Sin embargo, a pesar de toda la atención, se mantuvo enfocado en lo que siempre lo había guiado: la música. En 1999, Bocelli lanzó Sacred Areas, un álbum dedicado íntegramente a la música religiosa. El proyecto se convirtió en otro logro histórico, alcanzando el número 1 en las listas de música clásica de Estados Unidos y convirtiéndolo en el primer vocalista en ocupar los 3 primeros puestos de la lista con múltiples álbumes. El éxito demostró que su voz podía conectar con un público mucho más amplio que el de los aficionados a la ópera tradicional. Pero la fama también trajo consigo nuevas responsabilidades. Cada actuación conllevaba expectativas. Cada aparición pública lo ponía bajo mayor atención. El mundo admiraba su voz, pero también empezó a fijarse en la persona que había detrás. En el año 2000, Bocelli sufrió una pérdida muy personal con el fallecimiento de su padre. Durante su famoso concierto en la Estatua de la Libertad en Nueva York, le dedicó su actuación, convirtiendo un evento mundial en un homenaje íntimo. De pie bajo uno de los mayores símbolos de Estados Unidos. Bocelli cantó no solo para el público, sino también para el hombre que lo había apoyado desde el principio. En los años siguientes, su carrera siguió alcanzando nuevas cotas. Lanzó álbumes de éxito, actuó por todo el mundo, recibió innumerables premios y se consagró como una de las voces más importantes de su generación. Desde eventos reales hasta ceremonias olímpicas, desde teatros de ópera hasta estadios multitudinarios, la voz de Andrea Bocelli llegó más lejos de lo que nadie hubiera imaginado. Pero tras cada ovación de pie se escondía una realidad que pocos veían. Cuanto más alto ascendía, más difícil se volvía separar al artista del hombre. El mundo conocía a Andrea Bocelli, la superestrella, pero sabía mucho menos de Andrea Bocelli, el esposo, el padre y la persona que cargaba con el peso de toda una vida bajo los reflectores. Y con el paso de los años surgió otra pregunta. ¿Qué sucede cuando una voz que ha brindado consuelo a millones enfrenta sus propias dificultades y detrás de la fama y los aplausos? ¿Qué batallas libró Bocelli? Descubrámoslo. Una voz que unió al mundo, pero que también libró batallas personales. Para 2010, Andrea Bocelli había alcanzado un nivel de éxito que pocos artistas logran. Su voz había trascendido fronteras, idiomas y culturas. No era solo un cantante de ópera admirado por los amantes de la música clásica. Se había convertido en un símbolo mundial de esperanza, emoción y perseverancia. En la 52ª edición de los premios Grammy en enero de 2010, Bocelli volvió a usar su voz para algo más grande que la música.
Junto a Mary J. Blige y el productor David Foster interpretó Bridge Over Troubled Water, como homenaje a las víctimas del devastador terremoto que azotó Haití ese año. La actuación transmitió un poderoso mensaje que la música puede brindar consuelo en momentos de dolor inimaginable. Tan solo unas semanas después, Bocelli recibió uno de los mayores honores de Hollywood. Fue galardonado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su contribución al teatro en vivo. Este reconocimiento marcó otro hito en una carrera repleta de logros históricos. Un día antes se presentó en el Festival de Cine, Moda y Arte de Los Ángeles, LA Italia Film Fashion and Art Fest, el documental sobre su vida y trayectoria, La historia detrás de la voz, que permitió al público ver más allá de las actuaciones y descubrir al hombre tras la legendaria voz. Pero incluso con todos los premios y la atención recibida, Bocelli siguió siendo una persona que valoraba la privacidad y la sencillez. Durante su aparición en el programa de la televisión noruega Skavlan, concedió una de sus escasas entrevistas y habló sobre su próxima gira escandinava. En lugar de centrarse únicamente en la fama y el éxito, compartió su pasión por la música e interpretó Voglio vivere così junto al coro de niños noruegos Solvgutene. Poco después, Bocelli continuó su gira mundial. Ofreció conciertos en Escandinavia, Asia y Europa, deleitando al público con su potente voz que llevaba años esperando verlo en directo. En China interpretó Nessun Dorma durante la ceremonia de inauguración de la Expo 2010 en Shanghái, seguida de un gran concierto en el estadio de Shanghái. Su gira asiática fue una prueba más de su extraordinaria influencia global. Desde Japón y Corea del Sur hasta Hong Kong, Taiwán y Singapur, miles de personas se congregaron para experimentar la emoción que transmitía su voz. En Singapur, más de 12,000 personas asistieron a su concierto gratuito al aire libre, demostrando que la música de Bocelli tenía la capacidad de conectar con la gente sin importar el idioma ni el origen. Durante este periodo, Bocelli siguió cosechando galardones. En los World Music Awards de 2010 recibió otro premio al mejor artista clásico, sumándose a una larga lista de logros que reconocían su impacto en la música a nivel mundial. Sin embargo, la carrera de Bocelli nunca se limitó a premios o conciertos con entradas agotadas y utilizó repetidamente su influencia para apoyar causas importantes. Actuó en eventos benéficos, recaudó fondos para la investigación del cáncer, ayudó a las víctimas de terremotos y participó en conciertos humanitarios. Ya fuera cantando ante presidentes, miembros de la realeza o familias comunes, su misión seguía siendo la misma: usar su voz para crear momentos de conexión. Uno de los eventos más significativos de esta época fue el concierto anual del Teatro del Silencio en su ciudad natal de Lagetico, Italia. El evento transformó el tranquilo paisaje toscano en un escenario donde Bocelli recibió a artistas de renombre y celebró la belleza de la música en el lugar donde comenzó su trayectoria. Más tarde, ese mismo año, actuó en algunos de los lugares más famosos del mundo, incluyendo el antiguo Odeón de Herodes Ático en Atenas y la zona cercana a las pirámides y la Gran Esfinge de Giza en Egipto. Cada actuación añadía un nuevo capítulo a una carrera que parecía casi imposible de repetir. A finales de 2010, la gira navideña de Bocelli lo llevó a algunos de los estadios más grandes del mundo, incluido el O2 Arena de Londres, donde su concierto con entradas agotadas se convirtió en uno de los más concurridos del recinto. Continuó su gira por Norteamérica, actuando en lugares legendarios como el Madison Square Garden y el Staples Center. Desde estadios multitudinarios hasta eventos benéficos íntimos, Andrea Bocelli se había convertido en una voz que representaba mucho más que entretenimiento. Millones lo veían como un símbolo de fortaleza, un hombre que superó la ceguera y transformó sus dificultades en inspiración. Pero mientras el mundo celebraba al cantante en el escenario, una historia diferente se desarrollaba lejos de los focos. Detrás de las poderosas actuaciones y los aplausos interminables, se escondía un hombre que enfrentaba los desafíos de la familia, la pérdida personal y la presión de proyectar una imagen que millones admiraban. Detrás de la voz favorita del mundo, ¿qué historias personales permanecían ocultas? Sigue viendo para descubrirlo. Detrás de la legendaria carrera de Andrea Bocelli se esconde una historia profundamente personal, llena de amor, familia, desamor y momentos que forjaron al hombre más allá del escenario. Si bien millones de personas en todo el mundo conocen su voz,
Pocos conocen la historia personal que se desarrolló lejos de los focos. En 1992, el mismo año en que Luciano Pavarotti descubrió el extraordinario talento del joven tenor Andrea Bocelli, se casó con Enrica Censati. En aquel entonces aún no era la superestrella mundial que el mundo conoce hoy. Era estudiante de Derecho y pasaba las noches tocando en bares con piano, persiguiendo un sueño que aún se sentía incierto. Su boda fue íntima y sencilla. No hubo titulares, ni cámaras, ni atención mundial. Eran simplemente dos personas que comenzaban una vida juntos. 3 años después, su familia creció con el nacimiento de su primer hijo Amos. 2 años más tarde dieron la bienvenida a su segundo hijo Matteo. Durante un tiempo Bocelli llevó una vida familiar tranquila en la Toscana, lejos de las presiones de la fama internacional. Pero en 2002, tras una década de matrimonio, Andrea y Enrica se separaron. El motivo del divorcio nunca se ha explicado públicamente. Incluso después de tantos años, la familia ha optado por no revelar detalles privados sobre la relación. Bocelli Enrica y la mujer que más tarde se convertiría en su segunda esposa, Veronica Berti, han mantenido un respetuoso silencio. Quizás ese silencio no se debía a que quisieran ocultar la verdad. Quizás se trataba de proteger a las personas involucradas. Algunos capítulos de la vida son demasiado personales para convertirlos en historias públicas, especialmente cuando involucran a la familia y emociones difíciles de explicar. Ese mismo año, Bocelli conoció a Verónica en la Toscana, en una noche lluviosa que cambiaría sus vidas para siempre. Tenía tan solo 18 años y ni siquiera había planeado asistir a la reunión donde se conocieron. Esa misma noche entró en una habitación con un piano y empezó a cantar en voz baja. Bocelli, que pasaba por allí por casualidad, la oyó. No podía ver su rostro, pero escuchó algo que inmediatamente captó su atención. El hombre cuyo mundo siempre había estado marcado por el sonido, conectó con ella a través de la música, antes que con cualquier otra cosa. Más tarde describió su primer encuentro como algo casi imposible de explicar. Una conexión creada a través de la voz. Pasaron la noche hablando y su relación comenzó poco después. Aunque había una diferencia de edad de 25 años entre ellos, Bocelli nunca lo consideró un factor determinante en su relación. Explicó que en su propia familia también existían diferencias de edad y que el amor no siempre se mide por números. Durante más de una década construyeron una vida juntos antes de casarse oficialmente en marzo de 2014 en el santuario de Montenaro en Livorno, Italia. La boda fue especialmente significativa porque coincidió con el segundo cumpleaños de su hija Virginia, nacida en 2012. Para Bocelli, convertirse en padre de Virginia fue una de las experiencias más emotivas de su vida. Cuando la tuvo en brazos tras nacer, no pudo ver su rostro como otros padres. En cambio, usó sus manos para descubrir sus rasgos, palpando suavemente su nariz, mejillas y labios. Así fue como conoció a su hija. Más tarde habló de su voz y la describió como algo hermoso y casi angelical. Para Andrea Bocelli, la música siempre ha sido su conexión con el mundo. Pero tras ese regalo también se esconde una profunda tristeza. No importa cuántas personas escuchen su voz ni cuánto éxito alcance, jamás experimentará el simple momento de mirar a los ojos de sus hijos. Sin embargo, sus hijos le dieron algo que la fama jamás podría brindarle. Su hijo mayor Amos nació con una vista perfecta y podría haber seguido cualquier camino que deseara. En cambio, eligió la música. Se convirtió en pianista y comenzó a actuar junto a su padre, creando momentos que demostraban el profundo vínculo que los unía. En 2018, Matteo se unió a Andrea para interpretar el emotivo dúo Fall on Me. Juntos bajo las luces brillantes, padre e hijo, crearon un momento que conmovió a millones. Bocelli no podía ver la expresión de Matteo, pero sus voces contaban una historia de amor, orgullo y conexión. La actuación demostró al mundo que algunos lazos no necesitan palabras ni imágenes para ser comprendidos. Lejos de los escenarios, la familia Bocelli construyó su hogar en Via Alpamare, una hermosa villa rosa en la costa toscana que Andrea compró a finales de la década de 1990. Lo que antes era un antiguo hotel, lo transformó en un lugar lleno de recuerdos familiares, música y creatividad. Verónica se convirtió en mucho más que su esposa. Se convirtió en su socia en todo el sentido de la palabra, gestionando su carrera. Trabajó como vicepresidenta de la Fundación Andrea Bocelli, ayudando a producir proyectos relacionados con su vida artística.
En 2023, la pareja compartió otra faceta de su relación a través de El Viaje, un documental que los documentó recorriendo Italia a caballo. La idea surgió durante el aislamiento provocado por la pandemia de COVID-19, cuando Bocelli anhelaba libertad, naturaleza y movimiento. Para un hombre que no puede ver el mundo que lo rodea vía Alpamare, se convirtió en algo más que un hogar. Se lo convirtió en un lugar donde el amor, la familia y la música podían convivir. Pero incluso con toda la felicidad que encontró Bocelli, nunca olvidó a la persona que ayudó a cambiar su destino. En septiembre de 2007 vivió una de las noches más emotivas de su vida, la despedida de Luciano Pavarotti. Igual lo que Andrea Bocelli hizo durante ese funeral se convertiría en uno de los momentos más inolvidables de su carrera. Tras el amor y la pérdida, ¿por qué la voz de Bocelli dividió al mundo? Descubrámoslo. La voz que dividió a la crítica y cautivó a millones. La voz de Andrea Bocelli ha llegado a millones de personas en todo el mundo. Sus conciertos agotan las entradas. Sus álbumes han alcanzado un éxito increíble. Y sus fans suelen describir sus actuaciones como profundamente emotivas e inolvidables. Pero tras la admiración se esconde otra faceta de su carrera, un debate que lo ha acompañado durante décadas. Si bien muchos consideran la voz de Bocelli una de las más bellas de la música moderna, algunos críticos clásicos han cuestionado su técnica como cantante de ópera. Su trayectoria se ha desarrollado entre dos mundos, la conexión emocional de la música popular y las estrictas exigencias de la ópera tradicional. Desde sus inicios, Bocelli recibió el apoyo de figuras respetadas del mundo de la música. Uno de sus primeros mentores fue el tenor italiano Franco Corelli, uno de los más grandes cantantes de ópera de su generación. Tras escuchar a Bocelli cantar durante una clase magistral en Turín en 1986, Corelli reconoció algo especial en su voz y posteriormente se convirtió en su profesor particular. Para muchos artistas, que una leyenda como Corelli creyera en ellos habría sido la máxima confirmación. Pero la trayectoria de Bocelli nunca se trató solo de la perfección técnica, sino de la emoción que transmitía al cantar. Ana María Martínez, quien ha actuado con Bocelli en numerosas ocasiones, describió su mayor fortaleza como algo difícil de explicar. Ella afirmó que Bocelli aporta una luz y una pureza únicas que llegan a quienes lo escuchan de una manera que las palabras no pueden describir completamente. Otros artistas famosos han expresado una admiración similar. Durante su especial navideño de televisión de 1998, Celine Dion presentó a Bocelli diciendo que si Dios tuviera voz sonaría como Andrea Bocelli. El productor David Foster, quien trabajó estrechamente con él, también ha elogiado la belleza emotiva de su voz. El cantante de jazz Al Jarreau, la actriz Elizabeth Taylor y la presentadora de televisión Oprah Winfrey han hablado del profundo impacto que las actuaciones de Bocelli tuvieron en ellos. Oprah explicó en una ocasión que escucharlo cantar la conmovió hasta las lágrimas, mientras que Taylor describió su voz como algo que le llegó al alma. Entre sus admiradores se encuentran personalidades famosas, miembros de la realeza y millones de oyentes. El príncipe Alberto II de Mónaco lo invitó a cantar en su boda y figuras como Sara Duquesa de York y la actriz Isabella Rossellini también han mostrado admiración por su trabajo. Sin embargo, no todos en el mundo de la música clásica comparten esta opinión. Algunos críticos de ópera han argumentado que la voz de Bocelli carece del control técnico que se espera de un tenor de ópera tradicional. Han criticado su control respiratorio, su potencia vocal, su fraseo y su capacidad para interpretar papeles operísticos complejos. Críticos de importantes publicaciones como The New York Times y The Guardian han cuestionado si su popularidad se corresponde con su técnica clásica. Una de las principales críticas ha sido que la voz de Bocelli se adapta mejor a las baladas emotivas que a las exigentes interpretaciones operísticas. Algunos críticos han argumentado que si bien su timbre puede ser hermoso, su técnica no siempre cumple con los estándares esperados en la ópera profesional. Otros críticos han señalado problemas con la proyección y el control vocal, sugiriendo que las grabaciones de estudio y la amplificación a veces hacen que su voz parezca más potente de lo que suena en un contexto operístico tradicional. Estas críticas han acompañado a Bocelli a lo largo de su carrera, especialmente cuando interpreta papeles famosos del repertorio clásico. Algunos críticos creen que la ópera exige más que emoción, exige un dominio técnico absoluto. Argumentan que Bocelli no siempre alcanza ese nivel.
Sin embargo, sus millones de seguidores ven la situación de otra manera. Para ellos, la grandeza de Bocelli no reside únicamente en una técnica perfecta, ni de la emoción que hay detrás de cada nota. Se perciben las luchas de un hombre que perdió la vista, superó desafíos imposibles y convirtió su voz en una fuente de esperanza para personas de todo el mundo. Quizás por eso Andrea Bocelli sigue siendo una figura tan singular en la música. Es amado por millones, cuestionado por algunos expertos e imposible de ignorar. Su voz puede seguir dividiendo a la crítica, pero la conexión emocional que crea con el público lo ha convertido en uno de los cantantes más exitosos de su tiempo. Y detrás de todos los debates sobre técnica y talento, subyace una pregunta más profunda. ¿Se recuerda a un cantante solo por su perfección o por las emociones que transmite? En el caso de Andrea Bocelli, la historia podría no ser decidida por la crítica, sino por los millones de personas que encontraron consuelo en su voz. ¿Qué opinas de Andrea Bocelli y su conmovedora historia? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Al final, la trayectoria de Andrea Bocelli es mucho más que la historia de una voz poderosa. Es una historia de valentía, amor, desamor y la fuerza para superar los mayores desafíos de la vida. Desde las dificultades de la infancia y las pérdidas personales hasta la fama mundial y las críticas, Bocelli siguió inspirando a millones con su música y resiliencia. Su vida demuestra que la verdadera grandeza no reside solo en el éxito, sino en la capacidad de transformar el dolor en propósito. ¿Ni te ha gustado este emotivo recorrido por la vida de Andrea Bocelli? Dale a me gusta. Suscríbete y únete a nosotros para descubrir más historias inspiradoras sobre personas extraordinarias de todo el mundo.